Nos remontamos al siglo XIX, tras la independencia en Hispanoamérica, las nuevas constituciones. Influenciadas por las revoluciones de Estados Unidos, Francia y Haití, así como por el liberalismo de Cádiz, abolieron instituciones coloniales como la monarquía y la Inquisición. Estos textos constitucionales eran eclécticos, mezclando ideas liberales, conservadoras, republicanas y democráticas, a veces de forma contradictoria, unidas por el interés común de mantener la independencia. El análisis de estas constituciones revela que la ideología liberal fue la que más influyó en lo que respecta a la población indígena, beneficiando a la burguesía criolla con medidas como la supresión del tributo indígena y el reparto de las tierras comunales. Entre 1811 y 1830 se puede identificar 4 enfoques o políticas principales hacia los pueblos indígenas en las constituciones hispanoamericanas. 1. Política de exclusión. 2. Política paternalista. 3. Política de igualdad. 4. Política de asimilación. Esta política consideraba a los indígenas como extranjeros dentro de su propio territorio. Muchas constituciones, como la de Cundinamarca o la de Perú, simplemente omitía cualquier mención a la población indígena, aunque podría interpretarse como un intento de otorgar igualdad a todos los habitantes sin distinción. La evidencia sugiere que esta omisión era una forma de exclusión deliberada, similar a cómo se excluyó a las mujeres sin mencionarlas explícitamente. Esta exclusión tácita seguía el modelo de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, que no incluyó a los indígenas en el proceso constituyente y se refirió a ellos como tribus con las que se comerciaba, considerándolo pueblos extraños pero no ciudadanos. Algunas constituciones hispanoamericanas adoptaron un enfoque similar, por ejemplo, el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824, en la que se mencionaba el comercio con tribus de indios, de la misma forma que con extranjeros. A menudo se veía a estas tribus como errantes ocupando territorios considerados deshabitados o tierras baldías, por no tener población fija. La Constitución de Popayán incluso usó a las naciones bárbaras andaquíes para eliminar el territorio nacional. Aunque se les reconocía como antiguos propietarios o se proponía atraerlos a la civilización con medios suaves, se les trataba desde una posición de superioridad, como potenciales enemigos, no como miembros de la comunidad. Este enfoque continuador de la política colonial consideraba a los indígenas como un menor de edad, que necesitaban tutela y protección, aunque sin promover activamente su integración. Durante la colonia, figuras como el protector de naturales encarnaban esta visión, tratando a los indios como pobres y miserables. Las nuevas constituciones, a pesar de criticar la era colonial, a menudo perpetuaron esta actitud. La Constitución chilena de 1822, por ejemplo, asignaba al Congreso la tarea de cuidar de la civilización de los indios del territorio. La Constitución del Ecuador de 1830 fue muy explícita al nombrar a los curas párrocos como tutores y padres naturales de los indios, describiéndolos como una clase inocente, abyecta y miserable, lo que demuestra que se les seguía viendo como inferiores. Un tercer grupo de constituciones, influenciadas por los modelos franceses, propuso una igualdad rigurosa, reconociendo a los indígenas como ciudadanos con plenos derechos civiles y políticos. La Constitución de la República de Tunja de 1811 es un claro ejemplo. Afirma la igualdad de todos los hombres ante la ley, exigía los mismos tributos para todos y promovía las mismas instrucciones para todas las clases de los ciudadanos, prohibiendo explícitamente la discriminación entre blancos e indios en las escuelas. De manera similar, la Constitución de Cundinamarca de 1812 reconoció explícitamente que los indios gozan de todos los derechos de ciudadanos y tienen voz y voto en todas las elecciones. El proyecto de constitución para la provincia de Salta también establecía que los indios eran iguales en dignidad y en derechos a todos los demás ciudadanos.
Esta fue la política más frecuente en las constituciones hispanoamericanas. Consideraban al indígena como un sujeto jurídico con derechos civiles, buscando su rápida integración a la sociedad y el mercado laboral. Pretendían romper con el aislamiento de las repúblicas de indios de la época colonial. Se declaraba la igualdad de los indios, pero al reconocer que de hecho no lo eran, se adoptaron medidas para lograr su equiparación. Un ejemplo es la Constitución de Socorro de 1810, que suprimió el tributo indígena y repartió las tierras comunales, pero condicionó la plena representación política de los indios a que adquirieran las luces necesarias. La Constitución Federal de Venezuela de 1811 también promovió esta integración, enfocándose en la educación y la religión católica para que los indígenas comprendieran su unión con los demás ciudadanos. La política de integración se basó en tres medidas principales: la instrucción, la supresión de tributos y la división de la propiedad comunal. La primera, instrucción. Se confió enormemente en la educación como herramienta para civilizar a los indios, es decir, para asimilarlos a la cultura nacional. Constituciones como la de Mariquita de 1815 criticaban el paternalismo colonial por ineficaz y buscaban sacar a los indígenas de su ambientamiento y rusticidad mediante la instrucción. Proyectos como el de la Constitución Argentina de 1813 proponían proporcionarles una educación que los pusiera al nivel de las demás clases civilizadas. Sin embargo, paradójicamente, al insistir en el requisito de la ilustración para ejercer derechos políticos, estas constituciones acabaron fomentando una mayor exclusión. Con el tiempo, esta visión ilustrada de asimilación pacífica fue reemplazada por las políticas más intransigentes que justificaban el uso de la fuerza, como la incorporación coactiva del ejército, respaldadas por doctrinas positivistas y racistas. Segundo, supresión de tributos. Para lograr la igualdad legal fue fundamental abolir los impuestos personales exclusivos de los indios, como la mita y el tributo indígena. La Constitución de Mariquita prohibió que los indios presentaran servicios involuntarios a curas o tenientes. La de Venezuela de 1811 también denunció estos trabajos forzados, muchos de los cuales beneficiaban al clero. La supresión de estas cargas era un punto de acuerdo entre liberales y republicanos. Tercero, división de la propiedad comunal. Esta fue la medida integracionista de mayor impacto. La ideología liberal consideraba la propiedad colectiva como ineficiente y veía en la propiedad privada la base de la estabilidad social. Por ello, la mayoría de las constituciones ordenaron el reparto de las tierras comunales indígenas, conocidas como resguardos. Constituciones como la de Socorro, Venezuela y Mariquita establecieron que estas tierras debían distribuirse en propiedad privada entre las familias indígenas. Sin embargo, este reparto presuponía que la comunidad no eran verdaderas propiedades de sus tierras. A menudo se les imponían limitaciones, como la prohibición de venderlas durante un largo periodo, hasta 25 años en el caso de Socorro, lo que devaluaría su propiedad. A pesar de las declaraciones de igualdad, la mayoría de los indígenas quedaron excluidos de la vida política. Las constituciones establecieron un sufragio censitario que reservaba los derechos políticos a los propietarios con cierta renta. Requisitos como tener un modo decente de subsistir o un capital considerable para ser senador, como los 10.000 pesos en la Constitución de Cundinamarca de 1812, hacían imposible la participación indígena. Además, se suponía la ciudadanía a sirvientes, domésticos y jornaleros, que eran las ocupaciones más comunes para los indígenas. Otro requisito excluyente fue la exigencia de saber leer y escribir, aunque a veces se posponía su aplicación para los indígenas, como en la Constitución de Perú de 1828. La independencia fue una revolución liderada y principalmente beneficiada por las élites criollas, descendientes de los españoles nacidos en América, quienes controlaban los cabildos y las milicias, aunque se usó la opresión histórica a los indios como argumento para legitimizar la emancipación. Estos no vieron mejora su situación, incluso, en algunos aspectos, empeoró. La igualdad legal resultó perjudicial para los indígenas. Al ser considerados formalmente iguales, perdieron la protección.
aunque paternalistas que les ofrecían la corona y la iglesia, así como la autonomía que les garantizaba las leyes de Indias para conservar su derecho tradicional y sus autoridades. La nueva legislación liberal, que no toleraba autoridades perpetuas como los caciques, facilitó la expropiación de sus tierras y su asimilación forzosa a una cultura dominante que los consideraba como una remora para el progreso. La medida más devastadora fue la expropiación masiva de sus tierras comunales, que favoreció la creación de latifundios en manos de criollos. El reparto se hizo concediéndole solo tierras a quienes podían cultivar directamente, permitiendo la gran venta de terrenos restantes, lo que en la práctica fue una expropiación a gran escala. En conclusión, la independencia no trajo consigo un reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. El individualismo liberal se tradujo en las ventas forzosas de sus propiedades y una mayor asimilación cultural. Las clases populares, incluidos los indígenas, participaron en las guerras pero no se beneficiaron de sus logros, confirmando que solo para los explotados no suele ser una ventaja tener a sus amos más cerca. La retórica de igualdad de las nuevas constituciones resultó tan estéril para los indígenas como los habrían sido las leyes proteccionistas de la época colonial.